Buenos días. Estoy aquí de vacaciones y me encuentro muy mal, necesito la ayuda de un médico. ¿Puedo pedir una cita? Buenos días. ¿Tiene seguro? Por supuesto. Compré un seguro de viajes para toda la estancia. Por favor, espere un momento, le pregunto a la doctora si puede atenderle. Le estaría muy agradecido. Le atenderá hoy. ¿Podría enseñarme su documento de identidad? Perfecto. Aquí tiene. Gracias. Por favor, siéntese y póngase a la cola. ¿Quién es el siguiente? Yo. Adelante, puede entrar. Buenos días. Buenos días. Siéntese. ¿Qué le pasa? Me duele mucho la barriga y la cabeza. Además no tengo apetito y tengo tos. ¿Desde cuándo tiene estos síntomas? Desde hace 2 días. Entiendo. ¿Ha tenido vómitos? Sí, ayer por la noche vomité y desde entonces me duelen los músculos. ¿Tiene algún síntoma más? Me encuentro muy débil y tengo problemas para concentrarme. Bien, en primer lugar debo preguntarle si padece alguna enfermedad crónica. ¿Está tomando algún medicamento? No. Tengo problemas con la tensión, pero me lo he tomado hoy y la tengo normal. Está bien. Le mediré la temperatura. Tiene fiebre, por eso se siente débil. El termómetro indica 39 grados. Levántese y échese la camiseta hacia arriba. Voy a mirarle la barriga y a auscultarle. Bien. ¿Le duele? No. Bien, puede sentarse. Los pulmones y los bronquios están bien. Tampoco he visto nada preocupante en la barriga. Gracias. Probablemente se haya intoxicado con la comida local. Le escribiré una receta. Por favor, compre el medicamento y tómeselo 2 veces al día por la mañana y por la noche. Si en 3 días no remiten los síntomas, llámeme por teléfono. ¿Tengo que hacer algo más para sentirme mejor? Por favor, métase en la cama, beba mucha agua y no tome comidas pesadas. La fiebre debería remitir después de la primera dosis de medicamento. Gracias por su ayuda. No hay de qué. Podrá recoger la receta en recepción. Por supuesto. Hasta la vista. Hasta la vista. Querría recoger mi receta. Aquí tiene. Le incluyo una tarjeta de visita con el número de teléfono de la doctora. Muchas gracias. Hasta la vista.